A veces, al mirar el estado del mundo, sientes una mezcla de agotamiento y perplejidad. Enciendes las noticias o simplemente miras la dinámica de tu propia oficina y te preguntas, ¿es que todo el mundo se ha vuelto loco? ¿Nadie tiene conciencia? ¿Nadie piensa en las consecuencias eternas de sus actos? Ves la corrupción sistémica, la crueldad casual, la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno y sientes que la humanidad ha perdido el norte. Y lo más aterrador es cuando miras dentro de tu propio corazón y, si eres honesto, ves las mismas semillas de egoísmo y rebelión. Te das cuenta de que el problema no es solo ellos, el problema somos nosotros. El mundo parece estar en una carrera suicida hacia el abismo, convencido de que no hay nadie al volante del universo. Y esa sensación de orfandad cósmica nos llena de un miedo profundo. Si alguna vez te has sentido abrumado por la maldad humana o has dudado de si queda algo de bondad en el planeta, el Salmo 53 es la radiografía que necesitas. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy entramos en un territorio conocido pero extraño. Si has estado con nosotros desde el principio, notarás que este salmo suena casi idéntico al Salmo 14. ¿Por qué Dios repetiría una canción? Porque hay lecciones tan duras y tan vitales que necesitamos escucharlas dos veces. Pero Salmo 53 tiene cambios sutiles y oscuros que lo hacen único. Es un canto para un tiempo de enfermedad moral profunda. Hoy vamos a enfrentar el diagnóstico de nuestra condición para poder apreciar la cura que viene de Sión. Para empezar, debemos mirar el título, porque el título marca el tono al músico principal sobre Mahalachi. Ma-se-ji-devi-ji. La palabra Mahalat es oscura y fascinante. La mayoría de los eruditos coinciden en que proviene de una raíz hebrea que significa enfermedad o dolencia. Imagina eso. El director de alabanza se levanta y dice, ahora vamos a cantar la canción de la enfermedad. No se refiere a una gripe física, se refiere a la enfermedad espiritual de la raza humana. Este salmo es un diagnóstico clínico de la patología del pecado. Es una melodía sombría, menor, triste, diseñada para hacernos sentir la gravedad de nuestra condición. El salmo comienza con el mismo diagnóstico brutal del Salmo 14, versículo 1. Dice, el necio en su corazón. No hay Dios. Recordemos que necio aquí es Nabal. No es el ignorante, es el insensato moral. Es la persona que tiene inteligencia para hacer dinero o política, pero que tiene el alma muerta. Es el hombre que ha decidido vivir como si Dios no existiera. Y nota donde lo dice en su corazón, quizás no lo dice con la boca. Quizás va a la sinagoga o a la iglesia, pero en el centro de control de su vida, su política operativa es el ateísmo práctico. Dios no ve, Dios no actúa, yo soy mi propio Dios. El resultado de esta creencia, o falta de él, es inmediato. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Esta es una de las declaraciones más ofensivas de la Biblia para el humanismo moderno. El humanismo dice, en el fondo, la gente es buena. La Biblia dice, en el fondo, la gente está corrompida. La corrupción shoket significa que la estructura moral se ha podrido. Y la maldad abominable Abel implica injusticia social. Cuando sacas a Dios de la ecuación, la ética se pudre. Sin un absoluto moral, el bien se convierte en lo que me conviene a mí. En el versículo 2, cambiamos de perspectiva. De la tierra podrida, subimos al cielo santo. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. En el Salmo 14 se usaba el nombre Jehová Yahvé, el Dios del pacto. Aquí en el Salmo 53, David usao Elohim, el Dios, juez y creador. La visión aquí es más universal, más judicial. Es el creador inspeccionando su creación dañada y que busca, para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Dios está escaneando la humanidad. Busca a alguien que tenga entendimiento masquil, alguien que comprenda la realidad espiritual. Busca a alguien que lo busque a Él. ¿Y cuál es el resultado de la auditoría divina? En el versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, se habían vuelto atrás. Sage es la imagen de la leche que se agria o se vuelve rancia. Toda la raza humana se ha echado a perder. Esta es la doctrina de la depravación total. No significa que todos seamos tan malos como podríamos ser
o todos somos asesinos, sino que ninguna parte de nuestro ser ha quedado intacta por el pecado, y ninguno de nosotros busca a Dios por iniciativa propia. El apóstol Pablo cita este texto en Romanos 3 para probar que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un diagnóstico terminal. Si la salvación dependiera de que nosotros buscáramos a Dios, nadie se salvaría, porque no hay quien busque. En el versículo 4, Dios rompe su silencio con una pregunta de indignación. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Aquí vemos la naturaleza depredadora del pecado. Los Nabal, los necios, no solo ignoran a Dios, devoran a la gente, tratan a los seres humanos como consumibles, usan a las personas y aman las cosas. Explotan al vulnerable con la misma naturalidad con la que mastican un trozo de pan. La falta de teología siempre lleva a una falta de antropología, respeto por el hombre. Pero ahora, en el versículo 5, el Salmo 53 se separa radicalmente del Salmo 14. Aquí hay un detalle nuevo, oscuro y poderoso. David describe el estado mental de estos opresores ateos. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Esta es la psicología de la culpa. El impío, aunque parece fuerte y arrogante, vive en un estado de paranoia interna, pashad. Se asusta donde no hay miedo, es decir, donde no hay una amenaza visible. El que vive sin Dios vive con fantasmas. Teme perder su dinero, teme perder su poder, teme la traición, teme la muerte. La paz es imposible para el malvado. Isaías 4:8 y 22. Su conciencia es una casa embrujada. Y luego, David describe el juicio final sobre ellos, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Esta es una imagen de horror en el Antiguo Oriente, esparcir los huesos. Para un judío y para cualquier cultura antigua, el mayor honor era ser enterrado en el sepulcro de sus padres, descansar en paz. El mayor deshonor. La maldición suprema era que tu cadáver quedara insepulto en el campo de batalla, devorado por buitres y chacales, y que tus huesos quedaran blanqueándose al sol, esparcidos y olvidados. David está diciendo, esos enemigos que te asedian, esos Nabal que parecen invencibles y que se comen a mi pueblo como pan, terminarán en vergüenza total. Dios no solo los derrotará, los desechará, no tendrán legado, no tendrán memoria, sus huesos serán basura en el desierto. Esta es una advertencia severa para los que se oponen a Dios y a su pueblo. Puedes poner asedio contra la iglesia, puedes burlarte de la fe, puedes oprimir al justo, pero tu final es huesos secos sin resurrección de gloria. Dios toma la defensa de los suyos de manera personal, después de ver la corrupción universal 5:1, -3, y el juicio aterrador 5. El salmista termina con un suspiro, un anhelo profundo en el versículo 6. No es una declaración de victoria presente, es una oración por la victoria futura. Si saliera de Sión la salvación de Israel, David sabe que la solución no puede venir de la tierra. La tierra está corrompida, no hay quien haga el bien. La política no puede salvar, la educación no puede salvar, la economía no puede salvar. La humanidad está espiritualmente enferma, Mahalat. La salvación tiene que venir de Sión, tiene que venir de Dios, tiene que venir de arriba. Es un grito mesiánico. Si viniera el Mesías, si Dios interviniera para romper este ciclo de maldad, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, literalmente, cuando Dios restaure la fortuna de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo termina con la promesa del gozo, pero es un gozo que depende de la intervención de Dios, amado oyente. ¿Cómo aplicamos esta canción de enfermedad a nuestra vida hoy? Acepta el diagnóstico. No te engañes pensando que eres básicamente bueno. El Salmo 53 nos dice, la verdad, tenemos una enfermedad terminal llamada pecado. No buscamos a Dios naturalmente. Necesitamos un trasplante de corazón. Deja que esta verdad te humille y te lleve a la gracia. Si hay algo bueno en ti, es porque Dios lo puso ahí, no porque nació de ti. No envidies al necio.
A veces miramos a los ateos prácticos, a los que viven sin reglas, a los que devoran y prosperan, y sentimos envidia o miedo. El Salmo 53 te dice, no los envidies, viven aterrorizados donde no hay miedo, y su final son huesos esparcidos. Su fiesta termina en el cementerio de la vergüenza. Mira, Sión, la oración de David. Si saliera de Sión, la salvación ha sido contestada. La salvación ya salió de Sión hace 2000 años. En un monte de Jerusalén, el verdadero Elohim se hizo hombre. Jesús vino a una raza donde no había quien hiciera el bien. Y Él fue el único que hizo el bien. Él fue devorado por los malvados como pan, para que Él pudiera convertirse en el pan de vida para nosotros. Sus huesos no fueron quebrados. Como vimos en el Salmo 34, pero su cuerpo fue partido para salvarnos de la corrupción. Y Él es quien nos hace volver de la cautividad del pecado. Si hoy te sientes rodeado por la locura de este mundo, o si sientes la enfermedad del pecado en tu propia vida, únete al clamor de David, que venga mi salvación. Y escucha la respuesta del Evangelio. Ya ha venido en el Rey, ha venido, el precio ha sido pagado. Y aunque todavía vemos la corrupción a nuestro alrededor, sabemos que el día viene cuando Él restaurará todas las cosas. Y Jacob se gozará, y Israel se alegrará. No pongas tu esperanza en la humanidad. La humanidad te va a decepcionar. Todos se desviaron. Pon tu esperanza en el Salvador que salió de Sión. Él es el único que no se ha corrompido. Gracias por acompañarnos en este chequeo de realidad en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio veremos qué hacer cuando somos traicionados por personas cercanas y solo nos queda el nombre de Dios como defensa en el Salmo 54. Que la salvación que viene de Sión sea tu gozo y tu refugio hoy. Hasta la próxima.